En Chile un río puede ser especulado como sociedad anónima y entregado al flujo financiero internacional. Pequeñas comunidades luchan contra dos gigantes. El Estado chileno, que privatiza el agua y la tierra, y otro Estado dueño, ubicado al otro lado del planeta. Afuera no embarcamos. Afuera no embarcamos. Adelante y para atrás con fuerza. Yo estaba durmiendo en mi pieza con mi hijita. Despertamos encañonados con fusiles de hierro. Y quedé con una sola causa, que fue encubridora, porque nunca hablé, porque yo tengo principios y valores mapuche y creo que la resistencia no es el terrorismo que ellos dicen, donde tengo que venir escondida a buscar remedio, donde yo hace sentir miedo a mis niños que tienen miedo de los pacos, tienen miedo que los controlen, que los paren, que tienen miedo de que se lleven presos a los papás, la mamá. Eso es terrorismo. Esto es Statkraft. Esto es la multinacional noruega. Para nosotros estas puertas significan muerte, destrucción, asesinato, genocidio, a la raíz de nuestra existencia. Porque Statkraft empezó a construir a sabiendas que esto era territorio ancestral mapuche, con comunidades adentro. Pero nosotros planteamos claramente el rechazo a la empresa, el rechazo a cualquier central hidroeléctrica en cualquier parte del río Pilmaiquén. ¿Dónde quedaría la cintita? Donde hay agua y vida. Con ese elemento sagrado puedo limpiar cuerpos enfermos, puedo limpiar pensamientos enfermos, puedo limpiar territorios enfermos. Y es lo que nos lleva al equilibrio de nuevo. Y todos somos agua. El río es nuestro hermano, es un ser
que es muy cercano a mí y a nosotros. Yo a mi corta edad soy machi. De los 21 años que yo me consagré como machi, de ese día no dejé de tratar de ayudarlo, de darle la mano, de visitarlo, de venir a saludarlo, porque él todavía tiene fuerza. Estamos escuchando un sonido que no sabemos si es de un sapito o de una chocadita. Pero parece que es sapito. ¿Cierto? Sí, suena sapito. Y como que uno le da la mano a otro y ahí empieza a crecer la selva. Mira. Allá arriba, mire, están los quintralbés. En esa quebrada donde hemos visto el monito del monte. Sí. Allá adentro. Primero, defendieron estos robles milenarios. Fueron reprimidos, desalojados y encarcelados. Hoy levantan informes de patrimonio natural, histórico y cultural, respondiendo así a un ataque sistemático a su espiritualidad ancestral. Y nosotros pensamos que el bueno, el conocimiento de las plantas es para una salud preventiva, puñaño. Esta, yo la conozco por liga. Aquí, el gran quintuante impregna con su sabiduría las nervaduras de sus plantas medicinales, su lagüen. Y aquí este lagüen sí que es importante, ñañita. No sé si se podrá atribuir 100% a eso, pero tiene propiedades anticancerígenas. Es lo que ocupo más yo esto. Trato de no ocuparlo mucho porque mantiene la humedad aquí, pues. Pero en enfermedades son muy complicadas se ocupa porque regenera. El lagüen es el que te saca de la energía negativa. Es el lagüen. La es como, no sé si muerte, porque el castellano, el mapuche, no sé, no es bueno traducirlo así, pero es como el fin de un ciclo, puede ser, no sé, como lo quiera ver. Y el lagüen es lo que te revive. Que aquí hay una genética especial de las plantas. Se han hecho diferentes de las que yo conozco en otros lados. Es un micrositio con un microclima, con especies que probablemente fueron comunes hace miles de años atrás. Un menor con centro ceremonial hablando en castellano. Este lagüen tiene mucha energía y es especial porque es el jardín, por decirlo, de los ñens tutelares del territorio del Futahuillimapu, que es un territorio grande. Y Quintuante está al medio. Ahora están los dos árboles grandes, ahí está Quintuante. Y nosotros tomamos un poco de lo que hay acá para poder también ayudar a nuestra Moncolma, porque es como nuestra existencia grande de todo,
con los seres humanos. Entonces necesitamos al monito del monte, nosotros necesitamos al pitío, al chucao. Todos son parte importante para que hoy día estemos aquí respirando vivos. Es importante saber cuáles eran los valores ambientales que hacen a este lugar único y por lo cual debe ser protegido. Todos esos se pasaron por alto cuando se hicieron las evaluaciones de impacto ambiental. Si esa declaración va a lograr finalmente detener en forma definitiva el hacer una represa e inundar este lugar, va a depender de los abogados y de los jueces. Yo era muy tímida, casi que me reservaba todo lo que pensaba. No me entraba en este mundo, como que me sentía ajena de este mundo. Venía en quinto antes y él me pidió que yo hable por él, porque somos un pueblo, una cultura, que somos del agua. La estrategia histórica del Winca siempre ha sido la misma. Aquí sí hay algo claro y es que somos su enemigo. Somos su astilla en la pata que le impide entrar al río. Teniendo todo en contra, pero no si estamos unidos. Ya que aquí los convenios internacionales están perdidos. Fei mumuleita en que yo alfa chile un fu. Monkumie en el mulelu mapumule el fulmu. Nehuentupe, monku pupeñica pulamuen nehuentupe. A quienes defienden nuestra mujer nehuentupe. Pumachi huichafe cabuhuerquien fuera Starcraft. Represas en el río Pilmaiken nehuentupe. Monku pupeñica pulamuen nehuentupe. A quienes defienden nuestra mujer nehuentupe. Pumachi huichafe cabuhuerquien fuera Starcraft. Represas en el río Pilmaiken. Estamos defendiendo la vida, el agua, la biodiversidad. Estamos defendiendo una cultura ancestral milenaria con nuestros cuerpos. La machi lee los ríos, cascadas y vertientes que nos fluyen dentro. Lo positivo y lo negativo. El espíritu que se refleja en nuestros sueños. Nosotros en la enfermedad un desequilibrio por la mía. Y el desequilibrio ocurre cuando algo pasa, hay algo que detona la enfermedad. Y eso es lo que uno por medio de la orina tiene que ver. Uno en la orina, el agua de la gente, uno tiene esa información y ve por qué la persona se enferma, porque ahora le ponen nombre a la enfermedad. Algunos le dicen cáncer, otros le dicen depresión. Cuando amanece, lo ideal es pedir a la fuerza positiva que trae él, que a uno le deje ver, que le permita ver. Desde mí la miel, en tu orina siempre sale
De tu origen, por Tutubún. Tiene Recutrán igual ella, tiene enfermedad interior. El riñón sucio, tiene enfermedad interior. Su vejiga, queda orina en su vejiga. Y eso hay que hacerle limpieza para que vaya limpiando. Ojalá una vez al año. Pues. Suerte que la tienen en la casa. Pues. Tiene algo de tu orina, pues, y este es ella. Está partida a la mitad tu orina. Ella va a fallecer. Hablar del agua, al final igual es hablar de nosotros mismos, porque nosotros venimos del agua, somos agua. Nuestro cuerpo es la mayoría de tiempo agua. Y cuando nos enfermamos es porque tenemos agua contaminada en el cuerpo. ¿Cuál es ahora? El de la florcita. ¿Cuál es de la flor? Este es de la flor. Parece de vieja. Entonces hay que tomar Mulfurlagüen con limpieza de riñón en ayuna. Y en la noche tiene que tomar el culme con ñochiqui. El culme es para la sangre. Tiene su culme muy prendido, su ella y que se vaya a la China siempre se le va a buscar esa parte. Ella tiene su culme muy prendido ella. Su orina tiene, aunque está muy enfermita, tiene mucha luz. Ella sí o sí se tiene que levantar como machi, si no va a vivir muy enferma. Ella tiene que volver al campo, ñaña. Yo siempre tengo que ser sincera con usted porque usted es la mamá, pues ella puede entender el lamento, pero usted es la que tiene que... Y cuando uno es niño igual es difícil entender. Uno cuando es así no sabe qué quiere todavía. Pero hay que tenerle paciencia a la chiquilla porque ella es chiquitita todavía. Y usted tiene que empezar a aprender para ayudarla a ella. Porque al final usted va a saber todos esos peumas que te llegan por la vida. Y pilla los preños. También quinto antes. Abuelito cuando yo muy chiquitito. Y ya ellos que decía así como despertaron los niños, ya despertaron. Y ahí empezaba más chiquillos, abuelito cuando ya, en quinto antes. Los llamaba. O sea, el peuma es un mensaje que mandan los antiguos. Por ejemplo, las cosas los mensajes que me han llegado, yo los he entregado. Y si sueña conmigo, me avisa. No, si soñé con usted. Yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer un lagüen de culme. El culme lagüen es una medicina espiritual, porque viene a purificar las aguas del cuerpo de las personas. Sin ese lagüen, la persona se contamina. Nosotros vivimos rodeados de diferentes formas de agua representadas en hábitats diferentes, tipos de vida también que hay en las aguas, porque la agua siempre lleva vida. El Menoco, ahí salen ciertas clases de lagüen, que son esos lagüen para las enfermedades de las personas que se parece al entorno de ahí. Aquí, por ejemplo, tenemos lagüen así, lagüen que están llenos de agua, que se ven así, uno lo exprime, tiene mucha agua, mucho líquido. ¿Usted trajo Holdo? ¿No? ¿Quién me dijo que había traído? Sería la mejor que trajo, que pilló unas tremendas matas en el fogón. Yo la traje. Se mandó al Pacho en la mañana. Ah, qué bueno, pues. Ya el tuña y acá no hay ese árbol. ¿Quiere tomar teta? ¿Quieres mi agüita?
pero el mapuche, el Cumemonguén, es una forma de vida, que es la forma que hoy día atacan. Por ejemplo, la represa, la forestal, esa forma de vida que uno quiere tener buena, la atacan. Mi familia sufre por el río. Y por eso nosotros los mapuches no somos llorones. Nosotros tenemos Nehuen. Y el mismo río nos da mensaje por medio de sueños. Y nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros, como somos gente que nosotros hacemos nuestro destino y decidimos defenderlo, ayudarlo a defenderse. Y que antes vivían tantos años, tomaban agua en el río, en las vertientes. Yo así quiero vivir, no quiero vivir represada, presa. Trigüe, cáscara de trigüe. Cáscara de trigüe y zarza parrilla. Sí, ya allí. ¿Dijiste para el interior? Para el enfriamiento de la persona. Ahí entra. Ahí está, corre. El agua es un elemento puro y que purifica. Y por ese elemento traspasa algo tan sagrado que es el espíritu de la persona. Todos nos vamos a volver tierra, sea quien sea, se va a volver tierra. Su cuerpo va a volver tierra. Vamos a hacer árbol, vamos a hacer pasto. Vamos a hacer abono más para la tierra. Pero el Puyi sigue asciende a otro espacio, que es lo que en verdad yo creo que somos. ¿Ya? Ese viaja por las aguas, que acá son Alhueco, en una vertiente subterránea que sale desde el cementerio, pasa por debajo de nuestro Guillatugo, donde está el Rehue, y cae en forma de trayenco hacia un huitrunco, que lo lleva rápidamente hacia el río Pilmaiquén. Desde el río Pilmaiquén sigue el viaje hasta llegar al Lasquén. ¿Qué va a pasar si represan ahí? Yo no vuelvo más. No es tanto por ser yo como algo egocentrista, sino que el espíritu que yo tengo, que a mí me llegó, ese tiene que seguir. Yo sé que mi hijita ni mi otra hijita van a hacerlo, pero los descendientes, que ella quizás quién es, po? ¿Qué espíritu tiene? Todavía yo no lo sé. Leer como animales, leer como bosque, leer la corriente del río hasta el océano profundo, leernos con ternura, con deseo, con risa, con rabia. Hago un llamado a exigir que el Estado noruego se retire de nuestras tierras, porque no queremos sus centrales hidroeléctricas. No queremos su progreso de miseria para nosotros, solamente queremos que se vayan. Porque aquí si se afecta un elemento de toda esta diversidad de vida, se afecta al río. Si se afecta al río, yo me afecto. Si me afectan a mí, el río va a estar triste igual. Somos un equilibrio en todo esto. A las empresas les gusta separar. No que no vamos a inundar el cementerio, pero sí van a atacar el río. No que no vamos a atacar el río en esa parte, pero más allá. No entiende que somos un todo, una sola energía. No hay punto de encuentro en esa parte. Estamos aquí marcando con nuestra presencia esos valores que tendrán que prevalecer, nunca van a ser subyugados hasta que haya un mapuche de pie. Se solicita retirarse del lugar, carabineros consideramos sus medios. Pinche, mapuche, vamos todos, chalepanza, chantu.
mari mai piaimun kungen mapu mule payin nyipil mai kian mo. Aimon mai witapra mai kinye kumeke la wen tupe kinye kumeke machi. Kisule la aimon mai pune wen ukia lutu hachi mapu meu. Ya fluai munyilo, ya fluai munyi uche inka tulelu ni leo fumeo. Wente wenu chao, wente wenu nyuke. Alku tuaimun kinye kumeke ya tusungo. Alku tuaimun kinye kumeke shali tusungo. Nyen ko, nyen wukko kse wukko cha. Tayen ko kse, tayen ko chao mlimi mai. Kuifike pula wengelu. Nyen kintuante kse, kintuante cha. Heimon mai kimi chense umakling kom taji pusungo ya mai. Ya fulaimun ni wei chape. Kom la yai pu represa mai. Kom la yai pu katipache. Kom la yai pu wekuhe winka. Manyun tuaimun mai. Nyel leu fu chao leu fu nyuke mlimi mai. Kumeke pe umane mi mai. Eloenta kumeke pelon. Elo afi mi kinye kumeke rakiswam. Kinye kumeke wei chan sungo. Famomli tami katufe, famomli tami machi. Famomli tami lawengelu. Kisule loiman mai fil punewen pelepe mai.